Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en 2 de Corintios capítulo 2. Hoy vamos a ver esta porción del versículo 1 al versículo 13. ¿Sí? Más bien al versículo 11, pero bueno, luego vamos a finalizar un poco con el versículo 13, que también lo hablará el domingo que viene el pastor Ariel. Y en este caso, pues bueno, más concretamente hasta el 11. Y vamos a leerlo, pues son 11 versículos y dice así: Esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos mi gozo, que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con mucha lágrima, no para que fuese contristado, sino para que supiese cuán grande es el amor que os tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me lo ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Amén. Ustedes saben que esta carta, y en especial estas 3 predicaciones que venimos dando, bueno, las 2 y con esta tercera, aquí el apóstol Pablo está hablando de la experiencia que le está pasando con lo que le sucedió con esta iglesia de Corintios. Amén. Pero para nosotros, concretamente este capítulo 2, poder contextualizar y poderlo entender mejor, aquí hay 3 cosas importantes que nosotros bien tenemos que tener en cuenta, porque en cierta manera el apóstol Pablo, ustedes saben que, ¿se acuerdan cuando Pablo le decía a Timoteo para qué servían las escrituras? Para corregir, para instruir en justicia. Y en este caso, más que instruir, lo que el apóstol Pablo, estas 2 cartas, lo que más prevalece es la corrección. ¿Sí? Corregir. Ahora, en este caso, fíjense que el capítulo 1, cuando predicamos no el domingo anterior, sino el otro, hablábamos en especial de lo que es la consolación de Dios. ¿Sí? Luego, el domingo pasado, el pastor Ariel nos hablaba acerca de, entre otras cosas, de la conciencia. Pero en este domingo, en esta predicación, vamos a hablar de la tristeza, ¿sí? Que es el elemento. Y analizando esto realmente, me di cuenta de que estos 3 elementos están en prácticamente todo el Nuevo Testamento y es una característica común en los siervos de Dios. Y los siervos de Dios no estoy hablando solamente de pastores, y en este caso de los apóstoles. Estoy hablando de los que aman a Dios y porque le aman a Dios se ponen a servirle, sirven a Dios. Y cuando le sirven a Dios, pues resulta que empiezan a experimentar en sus propias vidas cosas que no las experimentaría si no le estuviese sirviendo. Entre una de ellas, ¿sabes cuál es? Es el que Dios te transmite su corazón y que tú sientes lo que Dios siente. A veces pensamos que Dios hablamos del Todopoderoso, omnisciente, que tal, que cual, pero Dios, cuando dice no contristéis al Espíritu, está hablando de tristeza. No le demos tristeza al Espíritu y el Espíritu se entristece. Y aún me arriesgaría a decir que la mayoría de las veces el Espíritu, por decirlo o definirlo de alguna manera, está más triste que gozoso. Casi lo podría asegurar. Por ver a su pueblo. Porque fíjense, miren, por ejemplo, en el caso del apóstol Pablo, ¿se acuerdan en Romanos capítulo 9? Mira, vayamos a Romanos capítulo 9 y versículo 1. Romanos 9:1. Miren lo que dice Pablo, y aquí esto como botón de muestra
de las tristezas que a él le invadía por tener el corazón de Dios, ¿no? ¿Verdad digo en Cristo? No miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué tenía dolor en mi corazón? ¿Por qué tenía tristeza en este caso? Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Está hablando del dolor que le causaba el apóstol Pablo y ver sus colegas, su pueblo en la carne, lo dureza de corazón, la testarudez de corazón, y ver cómo. Porque recuerden una cosa, aunque haya habido muchos judíos que se habían convertido al Señor, lo cierto es que el pueblo judío como tal habían rechazado a Cristo. La inmensa mayoría habían rechazado a Cristo como pueblo, y lo vemos hasta el día de hoy. El pueblo judío sigue todavía firme en sus convicciones. Y yo digo, claro, el tema de la tristeza de Pablo, en este caso como botón de muestra, porque también Pablo tenía tristeza de muchas índoles, porque también en Filipenses 1, por ejemplo, habla de la tristeza que él invadía el ver la situación de muchos hermanos de enfermedades y demás. Ahora, vamos a contextualizar. Hermano, cuando el apóstol Pablo comienza esta carta de 2 Corintios, empieza hablando acerca del Dios de toda consolación, ¿sí? ¿Se acuerdan? Ahora, estas tres características, una de las cuestiones que no son debatidas, pero sí, en cierta manera son debatidas en el corazón de cada creyente, y en especial los pastores y demás, es ¿a qué llamamos nosotros un hijo de Dios? Un cristiano. ¿Se acuerdan de la autopercepción? Uno se puede autopercibir, incluso uno puede percibir cosas que no son correctas. Y nosotros saben que lo que entra por nuestros ojos o nuestros oídos, es decir, nuestra percepción de las cosas, está basada en cuanto a nuestro nivel de criterio, o cuanto a la cantidad y profundidad de elementos de criterios que nosotros tenemos para poder juzgar las cosas. Por lo tanto, nosotros decimos, hijo de Dios, hoy tenemos, los otros días cuando dábamos los estados decimos, 600 millones de cristianos en todo el mundo. Bueno, tal vez el Señor le diría, no, son 600 millones que se autoproclaman cristianos, pero esos 600 millones realmente hay 80 millones. El resto todavía no me conocen, de oídas solamente, pero no me conocen. Entonces, la característica que verdaderamente un cristiano debe tener, lo primero que debe tener es la consolación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si hay algo que es constante en un siervo de Dios, ¿sabes cuál es? No es la alegría, la fiesta, el jolgorio, la alegría de vivir bien, de estar aquí, de viajar. Es el peso que uno tiene que tener por ver cómo el diablo gana ventaja, cómo el diablo hace estragos muchas veces en familias, en vidas, en la iglesia. Y ver la tristeza que te invade de saber que aunque prediques, aunque ores, aunque clames y demás, ver cómo el diablo muchas veces hasta se jacta delante de ti y de mira, contigo no he podido, pero míralo con estos. Y eso te invade una tristeza tremenda. Entonces necesitas la consolación del Espíritu Santo. Señor, ayúdame, porque solo no puedo. Entonces, un ingrediente, miren, hermano, y la consolación no es como decíamos, ¿verdad? No es ala, tranquilo, que estoy yo aquí, ¿no? Sino que hoy cantábamos, por ejemplo, la presencia, o comentaba Edo acerca de la presencia de Dios. Pero ¿sabías, hermanos, que la presencia, hablamos mucho de la presencia de Dios? Se habla mucho en la iglesia de la presencia de Dios. Pero, y sabemos decir, hoy estamos en la presencia de Dios. Pero ¿sabe que la presencia de Dios es un estilo de vida? ¿Sabe que la presencia de Dios, hermano, es una cuestión de carácter y de actitud constante en la vida de uno, en el cual uno anda con Dios? Y cuando uno anda con Dios, es su primordial en la vida, su deseo primordial en la vida es Dios y sus deseos, no los míos. Por lo tanto, cuando uno, en ese amor, uno se acerca a Dios y uno, porque ha recibido el amor de Dios, uno quiere devolver, en cierta manera, servir a Dios, porque es una reacción innata que debe haber. De gracia recibimos, damos de gracia, porque Él nos amó primero, a Él le amamos. Amén. Entonces, en esa vida,
es cuando dice el Señor, ¿se acuerdan? Venid a mí los que estéis trabajando y cargados, que yo os haré descansar. Me encanta ese versículo, pero intentamos a veces borrar lo que sigue. Llevad mi yugo, porque ligera es mi carga. No. Señor, tú eres mi Salvador y tú me has dicho que tú ibas a llevar mi carga. Y llévala, porque para eso eres Dios, ¿no? Entonces yo vivo la vida con mis metas, con mis proyectos, con mis deseos, y como decía, y cuando estamos en aprieto, Señor, clamamos a Dios. Pero puedo asegurar, hermanos, que si nosotros a diario no experimentamos la presencia de Dios en la consolación, es para preocuparnos. Es para preocuparnos. Porque no estamos viviendo conforme al corazón de Dios. Porque si te aseguro que en un instante Dios te transfiere su corazón, en estos momentos lloraríamos como niños y nos quebrantaríamos. Y habría quebrantamiento si mi pueblo se humillara sobre el cual mi nombre es invocado y se humillara. Entonces, está hablando de un quebrantar, de un reconocer, de un humillarse delante de Dios. Entonces, el tema es que, aun con todos nuestros defectos, el tema es que un siervo de Dios es alguien que verdaderamente experimenta a diario el consuelo, es decir, la presencia de Dios en su vida. Y yo te pregunto, hermano, ¿tú experimentas la presencia de Dios en la vida? Y cuando hablo de presencia no es en la teoría, no es que yo sé que no, es a diario tú experimentas la presencia de Dios en tu vida. Porque ¿sabes cuándo uno experimenta la presencia de Dios? En el diario vivir, es decir, cuando tú hablas con Dios, cuando tú le dices Señor y te comunicas con Él, no solamente para clamar para ciertas cosas que uno necesita, sino así, por ejemplo, yo como persona, y como es normal, tengo muchas necesidades. Obvio, soy humano, soy un ser humano y tengo muchas necesidades. Pero ya me da igual, mis necesidades las voy a tener siempre. Ahora me preocupa la necesidad del corazón de Dios. Esa es la necesidad más grande de mi vida. La del corazón de Dios. Y cuando Dios se contrista, hermano, te lo hace ver, te lo transmite. Porque tú ya eres amigo de Jesús. ¿Se acuerdan? Ya no trataré como siervos, que tienen que aprender y aprender y aprender. Seguimos siendo siervos, pero ahora el trato, seguimos siendo siervos, pero el trato cambia. Ahora el trato es de amigo. Ahora es como, lo voy a parafrasear, voy a hacer una gráfica, es como que Jesús se sienta contigo y te dice, por ejemplo, Jairo, sabes que yo he tenido, así como tú y yo le decimos, Señor, sabes que hoy he tenido un problema y necesito que tú me resuelvas, Jesús también hace lo mismo contigo. Sabes que yo tengo mi iglesia que no me creen y que no me oyen, y yo necesito de ti, Jairo, o de ti, Eduardo, o de ti, Alfredo, o de quien sea. Tú sabes que yo necesito que tú hagas esto, que entres por aquí, tal cual. En especial, mira, te pediría por favor, por ejemplo, Julio, muere a ti mismo, porque necesito que tú mengues para que yo crezca en ti, para que yo pueda hacer la obra. Entonces, y en esa relación, la tristeza, la convicción, la conciencia cambia. Por eso hay un proverbio que dice, en la mucha sabiduría hay mucha molestia. Quien añade ciencia, añade dolor. Porque la mayoría de los cristianos vivimos en la superficie de las cosas y no nos afecta casi nada, más que nuestra egoísta manera de vivir cuando no tenemos, o no llegamos, o no nos realizamos, entonces ahí nos afecta y ahí acudimos a Dios. Pero los intereses de Dios, para eso está el pastor. Y eso es un problemón que tiene la iglesia. Entonces, aquí Pablo, con toda la ternura, el amor que le caracterizaba, comienza diciéndole eso, ¿no? Pero el domingo pasado hablamos de la conciencia. ¿Y por qué? ¿Saben una cosa, hermano? Cuando realmente uno se dispone a ser siervo de Dios, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando Jesús les dijo? A mí me encantan las palabras porque nosotros los hombres somos muy teólogos. Y cuando nos quieren hacer una pregunta tan sencilla, nos vamos por ahí. Y Jesús dijo, mira, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente felices. Y como respuesta, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres de vosotros mismos y de todo lo demás. ¡Pum! Eso ya, imagínate, solo vivir eso, ¡guau! Tremendo. Pero no lo vivimos, porque no permanecemos en su palabra. Pero sí nos autopercibimos discípulos.
Entonces, eso es algo que se retroalimenta en nuestras vidas y podemos estar toda la vida así, autoengañándonos, autopercibiéndonos cosas que en la realidad no es. Y te digo una cosa, yo los otros días oía de un pastor que decía, y a mí me gustó y me llegó, porque es la cruda realidad que yo he visto muchísimamente en muchos años, y es que este pastor le decía, oh pastor, qué tremendo ministerio tiene, cómo me gustaría a mí, qué tremendo el ministerio que tiene y cómo Dios lo usa y demás. Y dice el pastor, pero ¿cómo puede envidiar en un sentido? ¿Cómo puede anhelar? ¿Cómo me puede adorar en esto? Dice, pero si eso es algo que Dios nos está pidiendo a todos. Y este pastor decía, porque David y Moisés y Abraham no están entre nosotros, porque si estuvieran entre nosotros nos diría, pastor, espabilese. Porque el listón lo hemos bajado tanto. Hoy que cualquiera que vive como cristiano es un gran ungido y un gran líder. Solo porque vive como cristiano. Y el resto, como no vivimos como cristianos, vamos en pos de ello. ¿Me entendéis? Y cuando Dios dijo, no te he dicho que si crees verás mi gloria. Y yo pregunto conmigo, ¿y vemos la gloria de Dios? Sí la vemos, ¿eh? Sí la vemos. La vemos. Pero no sé si hasta la magnitud o como Dios le gustaría que la viéramos todos. Porque nuestra manera de vivir es así, ¿no? En 1 Pedro 3:21, cuando hablaba acerca del bautismo, 1 Pedro, vamos a leerlo, 1 Pedro 3:21, fíjese cuando acerca de la conciencia, dice, hablando acerca del bautismo que corresponde a esto, es decir, lo que es la vida nueva en Cristo, ahora nos salva, ¿sí? Escuchen esto para que vean el tema de la conciencia. Dice, nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Ese es el gran error que muchos cristianos tenemos. ¿Por qué? Porque decimos, yo ya estoy en Cristo, delante de Dios estoy justificado, y al ser justificado Dios te ve intachado. Porque Él se pone las gafas de Jesucristo y te ve como su Hijo Jesús, primogénito, ¿sí? Entonces ya está. Vivamos, comamos, hagamos mi vida, total, yo ya estoy justificado. Pero mira lo que dice, este bautismo, ahora nos salva, amén, pero no quitando las inmundicias de la carne. O sea que yo sigo teniendo inmundicias de la carne, sí. Y encima convivo con ellos como si me quedo más ancho que largo. Y dice así, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. ¿Se dan cuenta en Romanos 9:1 cuando dice cuando dice Pablo, delante de mi conciencia, delante de Dios, que es el Dios de mi conciencia, yo vivo, me muevo? Por eso el hombre espiritual no es juzgado de nadie. Porque tiene una conciencia llevada cautiva a la obediencia a Cristo. Entonces es solo Cristo quien te juzga. Y es solo Dios quien te pone firme y te afina. Porque pagas el precio. ¿Verdad? Uno recoge lo que siembra. Si tú pagas el precio, hermano, en vivir en santidad, Dios te va a recompensar. Tú no vas a vivir, por llamarlo de alguna manera, bajo la misericordia. Vas a vivir bajo la gracia. Que todos los que vivimos bajo la gracia vivimos bajo la misericordia. Pero es una forma de decir, la misericordia es como decir, es mi hijo pobre, que tengo compasión, venga. Pero la gracia es decir, como la voz que se oía decir, este es mi hijo amado en quien tengo mi complacencia. A él lo oigo. Pero Jesús podría haber venido y dar pena al Padre, haber pasado por una, ¿me entendéis? Pero el tema es que yo como cristiano, hermano, lo primero es presencia de Dios. ¿Qué es? Dios de toda consolación. Una vez que yo experimento eso, automáticamente mi conciencia es invadida por la voluntad de Dios. Como decía Pablo en Romanos 9:1. Y entonces, ¿qué ocurre? Tu conciencia, y mayor que mi conciencia, es Dios. Es la que a mí me marca todos los pasos de mi vida. Y uno paga el precio por amor. Paga el precio por amor. Y Dios te recompensa, Dios te galardona. En la tierra, y luego en el cielo. Pero en la tierra Dios te galardona. Entonces,
Fíjense, por ejemplo, Hebreos 9:9. Fíjense lo que decía aquí el autor de Hebreos acerca, y todo esto tiene que ver, hermano, presencia, conciencia y tristeza. Fíjense, porque cuando el Señor dice, los que reís, llorad. ¿Por qué? Porque el que llora, y no llorar por llorar, no, si lloramos porque me he querido comprar un Mercedes y no he podido y me largo a llorar por eso, no, ¿sí? Porque dice que la tristeza que viene según Dios produce arrepentimiento, pero la que es según el mundo produce muerte. Y hay hermanos que tienen tristeza por cosas terrenales, y eso te va a causar la muerte. Pero si esa tristeza es por causa de Dios, eso te va a causar arrepentimiento para que Dios te levante y te vuelva a restaurar y restituir. Pero miren, Hebreos 9 dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Está hablando acerca de ese tabernáculo, ese sacrificio que los sacerdotes hacían en comparación a la obra redentora, a la obra de la perfección de Cristo en la cruz. Porque si seguimos leyendo un poquito más adelante, fíjense lo que dice el versículo 14, capítulo 10. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y eso de perfecto, ¿sabes qué significa? Habla de que tiene que ver con la conciencia. Porque está hablando de plenitud, está hablando de integridad, está hablando de una persona que es no solo delante de Dios, sino también delante de los hombres, somos íntegros. Y habla de mi conciencia. Entonces, la conciencia, que me encantó la predicación de Ariel el domingo pasado, y lo habló muy bien, lo explicó muy bien, pero como todo, sabemos que los viernes, ¿verdad? Siempre vamos un paso más, ¿no? Y vamos un poco más, ¿por qué? Porque ya hablamos todos. Y ahí hay una edificación de la iglesia y demás, y nunca en una predicación se puede decir todo, ¿no? Ojalá que un día diga, pastor, queremos que predique 3 horas porque queremos que nos diga todo. No sé si vos llegar ese día, yo veo que algo lo hace. Me encanta. Pero el tema es, hermanos, que yo como cristiano, y tú como cristiano, y el mundo como lo que es, todos tenemos conciencia. Pero la conciencia tuya y mía tiene que ser llevada siempre cautiva, amén. Y es llevada cautiva cuando yo ando con Dios. Y es increíble cómo muchas de las cosas que vivimos en nuestro diario vivir como cristianos pasan por la línea o por el orden del oído espiritual que uno tiene afinado con Dios, no tanto de la letra. Increíble. Y hay estado en conversaciones en estos días con hermanos y con tal, que gente que dice, a ver la Biblia, ¿qué dice? ¿Qué dice? No dice. Y me decía mi hermano, que ahora está en la iglesia Metro Hermana y demás, hoy va a estar aquí, bueno, se torció un poco el tema y está allí, pero él me decía, por ejemplo, que la Biblia no dice tal o cual cosa. Y yo me río y en forma de broma le digo, no, él es como que lo que dice, la Biblia no dice eso. Y luego dice, mira, sí dice, ¡ay, es verdad! No me había dado cuenta, ¿no? Pero hasta que no te des cuenta, tú has vivido esa vida erróneamente. Y has vivido la vida como te ha dado la gana. Por eso es imprescindible la presencia de Dios en una vida. Eso es lo que cambia, eso es lo que marca la diferencia entre ser un creyente y ser un hijo de Dios. Porque te recuerdo que el Hijo de Dios es un siervo, ¿no? El Hijo de Dios es un discípulo. El Hijo de Dios es alguien que se niega a sí mismo. El creyente no. El creyente es un simpatizante. Es alguien que cree, sin más. Que es lo que a veces llamamos, ¿verdad? Miembro activo, miembro pasivo. Se puede decir muchas cosas, pero la base es esa, que nosotros... Y una cosa, hermano... Hablando acerca, vamos a la tristeza. Miren, vayan conmigo a 2 Corintios 7, del 10 al 13. Porque resulta que cuando uno está entristecido por las cosas, miren, vamos a leer, dice, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación. Y escúchenme esto, de la cual no hay que arrepentirse,
mientras que la tristeza del mundo produce muerte. Fíjense, esto, perdón, lo estoy leyendo, en la Nueva Versión Internacional, que me gusta más. Perdón. Dice, fíjense lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios. Y está hablando de esta iglesia. Dice, ¡qué empeño! Es decir, la tristeza que había ocasionado la iglesia. ¿Se acuerdan cuando Pablo le dijo, no solo me ocasionó a mí la tristeza, por no exagerar a todos vosotros? Pero esa tristeza que la iglesia, ahí está el punto. Esa tristeza que la iglesia vio, esa injusticia, ese tal, hay que aclarar que esa persona que habló y hablaba mal de Pablo, no se sabe quién es. No se sabe quién es. Porque algunos comentaristas dicen que es ese adúltero de 1 Corintios 5, que el tal se ha echado a Satanás para la destrucción de... No, hermano, porque él no ofendió a Pablo concretamente. Él era alguien que vivía la vida desordenadamente en la iglesia, entre tantos que vivían en desorden dentro de la iglesia, ese era uno de los tantos. Pero en esta iglesia había de todo, había el evangelio de la carta, al gusto del consumidor, ¿no? Y ahí te encontrabas de todo. Y entre ellos estaba que no sabemos quién es, pero que empezó a intoxicar a la iglesia con la murmuración. ¿Que este es apóstol? Por ejemplo, lo voy a parafrasear, ¿sí? ¿Este es apóstol? No, si dijo que iba a venir, no viene, que no viene, que tal, que cual. Se agarró de eso para intoxicar. Y siempre, querido hermano, o casi siempre, que se cuestiona la autoridad, ¿sabes para qué es? Para que la persona, no siempre, pero la inmensa mayoría de las veces, es para uno posicionarse espiritualmente en una autoridad que nadie le ha dado. Recuerden siempre esto. Las divisiones de la iglesia, y cuando empieza a haber murmuración, y recuerden también esto, que cuando uno se opone a la autoridad, se opone a lo establecido por Dios, es decir, indistintamente quién sea. Yo mañana a lo mejor me pongo enfermo, y Ari también, y de repente alguno de entre vosotros le decimos, hermanos, por un mes tienes que ir, y Dios te da la autoridad, te da porque es la necesidad. Pues es la misma autoridad que tenía yo aquí, y que esté quien esté, porque es una autoridad puesta por Dios. Amén. Pero también tenemos que pensar que el tema de esta gente, cuando vieron que intoxicaba, que decía este es el apóstol, que tal, pero miren lo que dice, la tristeza de esta iglesia, dice, qué empeño, qué afán por disculparse. Yo me lo imagino esta iglesia, apóstol, por favor, perdónanos, nos hemos pasado, como decimos aquí, 3 pueblos. Uf, qué error, por favor, qué indignación, se sentían indignados de lo mal que habían hecho las cosas. Qué temor de Dios, qué anhelo, qué preocupación, qué disposición para ver que se haga justicia. Y dice, en todo han demostrado su inocencia en este asunto. Así que, a pesar de lo que les escribí, no fue por causa del ofensor ni del ofendido. Fíjense la autoridad de la voz de Pablo ahí. Porque el que ha muerto, y no te puede hacer daño. O sea, realmente, miren qué curioso que es la vida espiritual, hermano. Que el hombre espiritual, el que está cerca de Dios, es la persona más vulnerable que hay. Sensible, siente todo, se entristece por muchas cosas que vienen de Dios. Pero a la vez es la persona más fuerte. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque le produce tristeza, por ejemplo, las cosas de Dios. Pero cuando viene el diablo usando a un emisario suyo y atenta contra tu vida. Yo digo una cosa, hermano, cuando Pablo decía hacer morir lo terrenal en vosotros, o por ejemplo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, yo me pregunto, eso está hablando de un cadáver espiritual, de cuando uno muere en la carne, ya no eres tú, ya eres Dios que está por ti. Ahora, cuando sabes una cosa, cuando tú le pegas una patada a un cadáver, ¿le duele? No siente nada, porque ya no vivo yo. El dolor que siento, ¿sabes cuál es? Es la que me transmite el espíritu, porque al espíritu se le está blasfemando, al espíritu se le está golpeando, a Dios se le está ofendiendo. Entonces él me transmite su tristeza, pero es una tristeza conforme a la de Dios. No como, me han tocado el orgullo, ¿cómo me han dicho eso a mí? ¿Cómo me pueden decir eso a mí? Con lo que soy, no eres nada, no somos nada, ¿no? Entonces, y sigue diciendo, así que a pesar de que os escribí,
no fue por causa del ofensor ni del ofendido, sino más bien para que delante de Dios, aquí me encanta, dice, se dieran cuenta por vosotros mismos de cuánto interés tienen en nosotros. ¿Sí? Todo esto nos reanima. Además del consuelo que hemos recibido, nos alegró muchísimo al ver lo feliz que estaba Tito, debido a que todos ustedes fortalecieron su espíritu. ¿Se acuerdan cuando en el capítulo, miren, vayamos a 2 Corintios, cuando dice Pablo, dice, por ejemplo, el capítulo 2 dice, versículo, y dice, y esto mismo se escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debería gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fuese contristado, sino para que supiese cuán grande es el amor que tengo. Querido hermano, ¿sabes una cosa? Que no hay dolor más grande. Y esto ustedes me van a decir, amén, seguro, que el daño que te pueda causar el ser más querido, el más cercano. Los que son padres, si el vecino te hace la vida imposible, te duele, porque en definitiva te duele, pero es que te lo haga tu hijo. Para un pastor, el daño que puede ocasionar un hermano suyo, digo pastor, digo a aquel que está al frente, aquel que ama a Dios de todo corazón, y que ya lleva tiempo que ya ha renunciado a sus propios deseos de la carne, y que ahora solo quiere vivir bajo la voluntad de Dios. ¿Sabes lo que es el dolor fuerte que causa cuando un hermano te hace daño? Adrede. Ahora se va a enterar. Ahora se va a enterar. Te hace un daño que te deja redondo. Sin embargo, ese daño te lo hace cualquier otra persona que sea ajena a la iglesia. ¿Se dan cuenta qué cosa, no? En la vida espiritual y esto. Entonces, aquí es donde el apóstol Pablo les dice a estos hermanos que no es ni por el ofendido ni por el ofensor, es para que entre ustedes se den cuenta el gran amor que os tengo, de que a pesar de la ofensa de tal y de cual y demás, se dieran cuenta y vean qué es lo que Dios nos está pidiendo como iglesia. Y claro, cuando leemos más adelante el capítulo que leemos del capítulo 7, a pesar de la iglesia, el tipo de iglesia que era, ha visto cómo es de las pocas veces que Pablo habla bien de esta iglesia, la solicitud y cómo nos indignaste y cómo tal, y qué claridad. Mira, era la iglesia de Corinto y demás. Ahora, de todo esto que estamos hablando hay una cuestión que aquí entramos en el medio. Aquí vemos a alguien que ofende y un ofendido. Amén. Pero vemos tres partes. Uno que ofende, el que es ofendido y los que son testigos de la situación que están viviendo. Quiero que vayan conmigo a Mateo, porque no creo que haya un pasaje más magistral que este, que habla acerca del correcto y perfecto modelo de Dios para las relaciones conflictivas dentro de una iglesia. Este pasaje que vamos a leer es uno de los pasajes que son mal interpretados en la iglesia en general y son utilizados pues esto. Que bueno, yo creo que no es con malicia, pero bueno, tampoco. Pero dice, miren, capítulo 18 de Mateo, versículo a partir del 15. Y aquí vamos a ver tres cosas y que la hemos visto con Pablo. Ya lo veréis que lo hemos visto con este relato que hemos leído. Pero aquí lo que vamos a leer es el modelo que Dios quiere siempre establecer en la iglesia, en los tiempos de paz y en especial en los tiempos donde hay conflicto, donde yo, gracias a Dios, esta iglesia está guardada por Dios. Y hay que orar, seguir orando, hermano, y seguir como estamos, porque yo digo de corazón, hermano, miren que somos distintos, somos muy distintos de lo que estamos aquí, pero hay un mismo espíritu. Se los digo, hay el mismo espíritu. Y yo cada vez me siento más así, me siento más en mi hábitat. Vosotros, esta es mi pecera. Yo soy mi pez y esta es mi pecera. Luego hay otras peceras por ahí y demás, vale, perfecto, pero esta es mi pecera. Y vosotros sois los peces que estáis conmigo. Amén. Y eso es. Pero miren, versículo 10 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Hasta aquí, un punto.
Primer punto. ¿Se dan cuenta de un detalle aquí? ¿Qué es lo que hacemos el 99,9% de los seres humanos, de los cristianos, cuando alguien nos ofende? Ya, estoy esperando a que venga a reconciliarse, a que venga a pedirme perdón, ¿o no? ¿Me ofendió? Pero aquí no dice eso. Ve tú y reconcíliate y repréndelo. Aquí la reprensión es con amor. Aquí más bien es confrontación, es decir, es hacerle ver un espejo su error. Amén. Pero es lo que no hacemos nunca. ¿Por qué? Porque se requiere de sabiduría. 2, se requiere de mucho amor. Porque en ese momento lo agarraría del cuello, ¿no? ¿No? Y es la verdad, vamos a ser honestos, pero se requiere de amor. Y se requiere de... Es un trabajo, un compromiso, es un implicarte en un jardincillo que una vez que te metes tenés que llevarlo a buen puerto. Entonces, cuando alguien te ofende, hermano, que en este caso Pablo fue ofendido y él estaba ausente, y fue una cuestión de la congregación, pero mire, dice, ve tú, que ese es el modelo de Dios. Versículo 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y ahí está la iglesia. Pero se dan cuenta, hermanos, cómo en todo conflicto se necesita un tercero, un mediador. Miren, rápidamente, si yo ahora ustedes me van a responder bien, pero si rápidamente yo le digo a ustedes, hermano, imagínense un evento pugilístico y cuántos están implicados en la pelea. Y ustedes van en el poder 2, primero tienen dos personas que están peleando, pero hay un árbitro, hay un tercero que arbitra. Ese tercero constantemente es necesario en todos los niveles de conflicto y en todas las iglesias. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que todo lo que se diga conste. Es que tú me dijiste, no te dije, no, sí me lo dijiste. a mí una vez me pasa con Sonia, pero no cuando discutimos. Es que tú me dijiste, no te lo dije, ya me gustaría tener una grabadora y ya verás tú que el equivocado eres tú. Y tiene ese detalle. Pero si hubiera, mira, una vez me pasó, yo digo, Señor, la gloria del Señor vino sobre mi vida, que ella me decía una cosa y yo, me lo dijiste, que no. Y da la casualidad que había una hermana ahí, y dije, Sonia, si se lo dijiste, yo estaba presente. Y Sonia dice así, que en otra vez se me tocó a mí a la inversa, y me dice, ay, perdona. Ve que bueno, nos equivocamos. Pero ¿qué es el tercer elemento que es necesario? Pero también es cierto que ese tercer elemento, 1, 2 o 3 que habla aquí, tiene que haber madurez. Amén. Un cierto grado de madurez. Y sigue diciendo, si no lo oyeren ellos, dilo a la iglesia, ¿ves? ¡Wow! Ahora los testigos son la Corte Suprema de Justicia, que aquí es la iglesia, ¿no? Dice, dilo a la iglesia, y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano, porque si no se arrepiente, hermano, después de 1, 2, 3, todo el mundo le está diciendo, sí, nosotros somos testigos que tú dijiste, que tú hiciste, no, a mí yo no, mira, esto está más ciego que una tapia, ¿no? Pero, miren lo que sigue diciendo, versículo 18, de cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Primer versículo mal interpretado. ¿De qué atar y desatar está hablando aquí? ¿De los demonios? No. Si yo tengo un conflicto y lo dejamos atadito, porque Dios está en el medio, entonces Dios está ahí. Si tú desatan los conflictos, porque Dios está presente, entonces yo estoy ahí. Pues dice, de cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. ¿Qué está diciendo? Pónganse ustedes de acuerdo, porque ustedes son espirituales. Y ustedes pueden juzgar las cosas, pero pónganse de acuerdo. Entonces, lo que ustedes dejen atado aquí, ya estará atado en el cielo. O sea que ya conflicto resuelto. Y lo que desaten lo mismo. Pero miren lo que sigue diciendo. Otra vez digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Saben qué? Hay conflictos, hermanos, que se va a más. Nosotros,
Dudo que algún día vayamos a vivir esto, ¿sí? Esto lo vivió la iglesia en Corinto, hermano, ¿sí? Pero hay iglesias que lo viven. Esto. Y hay iglesias que si no lo viven es porque están tirando siempre la tierra debajo de la alfombra, constantemente. Y va a llegar un momento en la alfombra, una montaña así, va a llegar un momento que la alfombra se va a salir toda y ahí van a tener que madurar y sacar, porque no hay nada oculto que nos salga y nos venga a la luz. Ahora, miren lo que el último versículo dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Otro versículo mal interpretado. Y estos versículos se suelen usar para abrir los cultos. Hermanos, porque dice el Señor que cuando 2 o 3 están en mi nombre congregados, yo estoy en medio. O sea, y si estás solo, Dios no está contigo. Está hablando de los conflictos. Cuando 2 o 3 están congregados, y aquí viene la clave, en mi nombre, porque una cosa es estar juntos y otra cosa es estar unidos. Una cosa es ser iglesia y otra cosa es ser una mera congregación. Cuando somos iglesia, Dios está en medio de nuestro conflicto. Amén. Por lo tanto, hermano, sin olvidarnos, cuando estas cosas suceden, cuando hay madurez y cuando hay autoridad, ¿por qué? Primero, porque hay consolación del Espíritu Santo, el paracleto, el paracaleo. ¿Se acuerdan? Paracaleo. Paracaleo significa llamado al lado de uno. Llamado al lado de uno. Cuando hay conflicto, más nos vale que Cristo esté en medio de nuestras relaciones interpersonales, para que Él medie, para que Él consuele toda vicisitud o toda división que pueda haber en nuestras vidas, que sea Él el árbitro. Por eso Él es la cabeza del cuerpo, Él es el que piensa. Pero para eso tiene que haber autoridad y demás. La conciencia, hermano. Y aquí, una cosa. ¿Cuántas veces no hacemos, hermano? Y esto yo lo trato de enseñar por izquierda y por derecha. Y no digo que a mí no me cueste. Me tengo que esforzar también y lo hago, de hecho. Pero, hermano, si tú ves, en alguna manera es participante, porque Dios permitió que tuviera algún error de algún hermano, tú en ese momento pasas a tener una responsabilidad delegada de Dios. Donde pues ya no, o ¿qué hacemos? ¿Se lo decimos al pastor? Para que el pastor no diga, me han dicho, ¿quién te ha dicho? No, yo no. No, yo te dije, no, él me dijo, no, pero es que lo que dijo, lo que no vi, no, lo que... Si vas tú, yo te he visto. Con amor, hermano. Porque puede ser tú el que, o puedo ser yo el que cometo el error. Hoy, mañana, pasado el otro. Entonces, debe haber edificación del cuerpo. Pero una cosa importantísima, confrontemos la situación. Y en el momento que yo, claro, uno como pastor constantemente tienes esa responsabilidad, no es algo puntual. Entonces uno ve con lupa cosas en la vida espiritual de los hermanos. Entonces uno como pastor aconseja, consuela. ¿Por qué somos consolados por el Espíritu? Para consolar también a otros. Y como el Dios me consuela a mí, pues yo consuelo a otros, para que ese, al ser consolado, también consuele a otros. Por eso Pablo dice, yo no he ido a vosotros porque no vaya a ser que mi tristeza les inunde a vosotros, y para aquellos por la cual yo me debería gozar, me produzcan tristeza a mí también. No quiero compartir las tristezas. Eso, esa palabra, ¿sabes qué son? Eso es paternidad, eso es un padre. No estoy hablando de la paternidad, pero eso es un corazón de amor, un corazón que no quiere dañar. Yo a veces, hermanos, ¿cuántos padres hay que no lloran delante de los hijos y están ahí y no lloran porque no quieren que sus hijos sufran? Porque cuando tú te pongas bien, ya tú dices que hay que levantarlo luego. Por ejemplo, es un ejemplo. Amén. Estas cosas son prácticas en la vida y nos enseñan. Amén. Así que miren, seguimos leyendo 2 Corintios. Dice, aquí viene otra cuestión también. Yo he oído mucho decir, ahora lo leemos, he oído decir mucho y lamentablemente es así. ¿Alguna vez has oído tú en la iglesia es el único ejército que hacen leña del árbol caído? ¿Lo has leído alguna vez? Yo lo he oído muchas veces. Y lo he visto, ¿verdad? Que lamentablemente tenía razón. Porque ¿qué pasaría si tú vieras un hermano, cometió adulterio? Y vuelvo a repetir, y esto no es
nosotros sabemos que aquí han pasado cosas y la iglesia actúa en amor. Y se dan cuenta que no es tan grave. El pecado es grave, ¿ven? Pero cuando hay arrepentimiento ya no es grave, no tiene nada de gravedad. Todo pecado, por grave que sea, cuando hay arrepentimiento no es grave. Pero él dice, ¿qué? Sí, Señor, Julio pecó, yo lo vi. Yo me he arrepentido delante de él, dice, yo lo he echado al fondo del mar. ¿De qué me estás hablando? Yo no me acuerdo nada de lo que hizo ayer. ¿Se dan cuenta? Pero, mire lo que dice. Dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. ¿Se acuerdan? Hay que reprenderlo. Ve tú, repréndele, confróntale, porque tú eres espiritual. Miren, si yo soy espiritual, yo juzgo. Amén, juzgo. Pero mi juicio es para bendición. Porque yo le voy a decir, por ejemplo, Luis, estás equivocado en esto, ¿no? Por ejemplo, venga, hombre, venga, vamos a orar juntos. No hay que volverlo a hacer. He edificado, gracias, amén. Le he juzgado, amén, pero no le he condenado. Le he sacado y personalmente para ayudarle. Y queda entre mí y yo. Una tumba. A ver, eso tiene que haber, por amor. Y eso es amor. Dice, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle. Mira, perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. ¿Sabe qué pasa, hermano? Mira, probablemente, casi seguro, que este no era de los falsos profetas y maestros que se introducían trayendo para dividir y para tal. No era de esto. Alguien se equivocó. Y que él opinó de manera carnal algo que no tendría que haber, cerrado la boca. Y cuando hay contrición de espíritu, cuando hay convicción de espíritu de algo, te deja hecho una piltrafa, porque tienes a Dios, porque tienes al espíritu de toda consolación. Si tú no tienes el espíritu de toda consolación, tú vas como ancho por la vida. A mí me hicieron daño. Y con razón yo tengo el decir que a ese yo no le hablo más. Pues entonces no tienes al Dios de toda consolación. Porque Pablo le dice, entre vosotros, chicos, hermanos, que no haya divisiones. A tal se equivocó, perdónenle, restáurenle. ¿Sí? Para que cuando yo vaya también con vosotros, tenga de qué gozar y de qué alegrarme. Mire, dice, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Aquí entra otro punto. Cuando yo decía al principio de la tristeza que muchas veces les invade a alguien que con todos los defectos que puede tener, pero es alguien que ama a Dios de corazón y quiere ver a su pueblo crecer y demás. La tristeza que te invade de cómo el diablo gana terreno. De cómo el diablo gana terreno en muchos del pueblo de Dios. Y que cuando tú hablas con la persona por algo, esa persona, sí, te dicen, sí, pastor, sí, y luego vuelve a lo mismo, te produce una tristeza. Porque tú eres un espectador de cómo el diablo está ganando terreno en esa vida. Y eso te produce tristeza porque amas la obra de Dios y amas al hermano, ¿no? Entonces dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y yo te pregunto, hermano, ¿tú no ignoras las maquinaciones del diablo o la ignoras alguna vez? Es una pregunta que debemos, una respuesta que tenemos que hacernos nosotros mismos. ¿Saben por qué? ¿Saben cuando yo ignoro las maquinaciones del diablo? Cuando yo no tengo temor de Dios. Y yo vivo la vida a lo que yo entiendo que está bien, pero alejado del temor de Dios, alejado del Dios de consolación y alejado de una conciencia llevada cautiva a su obediencia. Entonces yo soy cristiano, amén, pero no tengo esos ingredientes. Y al no tener esos ingredientes, ¿tú te crees que yo voy a entender o voy a ser consciente de las maquinaciones del diablo? ¿Qué va? Si al diablo lo veré donde a lo mejor no está. Y diré que está en los lugares que a lo mejor diré que no está cuando sí está. Por eso la importancia de la iglesia, la presencia de Dios.
Por eso la importancia de la iglesia no solamente el liderazgo, la conciencia llevada cautiva a la obediencia a Cristo. Por eso es importante, hermano, que cuando nosotros vivimos empapados de la presencia de Dios, los que creemos que la alegría es un subtítulo de la verdad, nos deberíamos arrepentir de corazón. Porque la alegría no es un subtítulo. La alegría no tiene que ver, porque si estás en Dios tiene que ser Dios alegre. Hay una canción, Dios alegre, Dios es alegre. ¿Tú qué crees? ¿Que Dios es un chicharachero que está constantemente bailando y riendo y que todo? Eso es igual que la teología de la prosperidad. Vos te pensás, hermano, que cuando los cristianos eran despojados de sus bienes y eran perseguidos, vivían con gozo, pero no había alegría, había tristeza. ¿Tú sabes que te estén matando a tu mujer o a tu marido, hermano, en tu presencia? ¿Eso te causa alegría? Eso causa tristeza. Pero hoy vivimos en un estándar de comodidad que creemos que el espíritu es un espíritu alegre. Bonachón, fiestero, que le va. Nada que ver. Yo alguna vez conté la experiencia y esto es algo que pasa. Estás en una iglesia dicharachera, en una iglesia fiestera, en una iglesia folclórica. Yo le llamo iglesia folclórica. Y yo estaba re triste, estaba con congoja de espíritu. Esa es la palabra, con congoja de espíritu. No es como la tristeza normal, ¿eh? La congoja de espíritu, te quieres morir. Y estás así, que si te pidieran algo, hacer algo que vaya un poquito más allá de lo no lo podés hacer. Estás sin fuerzas, abatido, porque estás ahí. Y un día se me acerca un hermano y dice, Julio, y ese es un Dios alegre. Pero él ni sabía por qué estaba mal, se me veía, porque estaba viendo, hermano, niñas adolescentes semidesnudas danzando, mostrando todo, porque había una fiesta, había un evento de jóvenes y demás, y música, y luces y demás. Esto no es tuyo, Señor. Y te causó una tristeza. Y viene uno de parte del folclore, de parte de la subcultura evangélica, y lo miro así y digo, si supieras lo que está sintiendo en este momento el Espíritu Santo, te largarías a llorar y te caerías de rodillas. Y no me acuerdo con qué palabras, como queriendo decir, si tuvieras la presencia de Dios, el Dios de toda consolación en tu vida, no dirías eso. Ni siquiera estarías ahí. ¿Me entendés lo que os quiero decir? Y a veces el Señor tiene que soportar pecados, tiene que soportar injusticias, tiene que soportar herejías, tiene que soportar un montón de cosas. Pero Dios no se puede contristar, el Espíritu no se le puede contristar. ¿Se le puede contristar o no al Espíritu? ¿Sí? Entonces, hermano, ¿cuál es la motivación? Mira, si yo me contristo, si yo estoy triste porque el Espíritu me entristece juntamente, me dice el Señor, yo quiero compartir mi tristeza contigo. Sí, Señor, vale, comparte su tristeza conmigo. Si eso sucede, la pregunta es, ¿cuál es mi motivación en la vida para que eso se pueda realizar? ¿Cuál es la motivación por la que tú te levantas todos los días? ¿Cuál es la motivación por la que tú haces tal o cual cosa? Trabajas y haces y crías tus hijos y tal. ¿Cuál es tu principal motivación en la vida? Porque la motivación mía, hermano, ¿sabes qué? Me produce mucha tristeza muchas veces. Y como he dicho otras veces, lo proceso en la presencia de Dios, no en público. Aunque a veces me voy a viajar, después de Dios dice, aquí no pasa nada. No pasa nada. Pero la presencia de Dios lo que hace, ¿sabes qué? Renovar tus fuerzas. Renovar tu vida. Y cuando tú entras así a tu aposento, a tu cámara secreta, tú solo espiritualmente hablando, porque tú entras así espiritualmente y físicamente, pero sales así carnalmente. Porque has pasado por el proceso, has pasado por la presencia de Dios, has pasado por el lugar santísimo del tabernáculo. Y es ahí donde Dios te muestra. Amén. Así que, hermanos, el perdón en todo esto, ¿saben? El detonante de todo esto, ¿saben cuál es? El perdón. El perdón. Y el perdón
te hace pasar página. Te hace pasar página. Por lo tanto, se acabó, hermano. Se acabó. Pero para que el perdón, esto es algo así, hermano, el perdón es una condición espiritual constante en nuestra vida. Yo no estoy contando cuántas veces debo perdonarle, hermano. El perdón de mi hermano es un presente continuo, es una constante. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué? Porque tú tienes espíritu de perdón. Y si tú tienes espíritu de perdón, vas a perdonar tantas veces haga falta. Y tú vas a amar tantas veces haga falta. No es de, ahora me toca, pero chicos, son las 7 de la tarde, yo he perdonado 10 veces hoy, es mucho. No, no es un cupo, es una actitud. A ver, así que hermano, para concluir viene lo que el 2 y el 13 dice: cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque esto es algo que yo muchas veces lo he vivido, aunque se me abrió puertas en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Y aquí yo quiero cumplir con una cosa. Gran parte de las tristezas que Pablo vivía, que era de tristeza, o sea, él vivía problemas de lo de afuera, problemas de los judíos, problemas de la iglesia, problemas de su familia, problemas de los griegos, problemas que yo soy cargando. Pero aquí hay una cosa, que es que el verdadero siervo de Dios es alguien que sabe experimentar lo que es la soledad espiritual. Y esto lo comentamos el viernes en Coinonía un poquito. Sabe experimentar la soledad espiritual. ¿Por qué? Porque pasa, y es natural, que como le dijeron a Jesús, Señor, estaremos contigo, pero cuando llegó a la cruz no había nadie. Y cuando hubo un X número de leprosos, solo volvió uno a agradecer. ¿Los demás dónde estaban? Cuando Dios hizo la multiplicación de los panes y los peces, la multitud, ese es nuestro Jesús, hombre, el multiplicador de panes y peces, porque tenía una hambre. Pero, y luego, cuando Jesús dijo, ¿y dónde están? Ahora quiero ver mis discípulos, porque Jesús diría, ya estos son mis discípulos. No había nadie. Entonces, Tito, al igual que Timoteo, para Pablo eran esenciales. Y yo digo una cosa, en todos los siervos de Dios necesitan un Tito y un Timoteo en su vida. Amén. Y tú puedes ser en un día, Pablo, me refiero a la figura que Dios te ponga en autoridad, y vas a necesitar de un Tito y de un Timoteo. O puedes ser un Tito y Timoteo para consolar y para estar, para hacer el hombro, para estar codo con codo. ¿Entendés? Amén, hermano. Así que, en conclusión, hermanos, en este relato, uno de los tantos que tiene la palabra de Dios, de la experiencia que el apóstol Pablo hablaba. Fíjense, quiero que ya con esto termino, volvemos a 2 Corintios 7, y miren lo que es el versículo 5 y 6. 7, 5 y 6, dice, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera, conflicto; de dentro, temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. ¿Se dan cuenta? Y a veces uno dice, lo espiritual, el hombre espiritual es en la presencia de Dios, es consolado y sale hecho todo un guerrero. Cuando nos necesitamos entre nosotros. Amén. Nos necesitamos entre nosotros. Y os voy a decir un secreto, que no es ningún secreto, pero bueno, por decirlo de una manera. Para alguien, para un pastor, y si no, es que para alguien que ama a Dios, y en este caso un pastor que ama a Dios, se supone que un pastor debe amar a Dios de todo corazón. Cuando ves que Dios nos convoca, y esto lo he dicho muchas veces, y nos reúne, y tú ves que falta uno que debería estar, que tú dices que debería estar y no está, le pasa como al apóstol Pablo: tristeza. Y yo he vivido eso. A mí una vez el pastor me dijo, esperaba que tú estuvieras en esta reunión concreta. Y no estuve. Y él sabía que no estaba por otras cuestiones. No podía haber estado. Te necesitaba, quería que estuviera. Me sentí fatal.
Porque era una reunión, una situación, no era una reunión, era una situación, no era una reunión, era una situación. Y si yo hubiera estado al lado del pastor, yo hubiera sido un escudero de él. Hubiera sido un escudero. Y ese sinvergüenza no hubiese ganado terreno, o el diablo no hubiera ganado terreno por medio de ese sinvergüenza que estaba ahí. Y mi pastor se la dio solo, porque el ministerio es soledad. Y si no, pregúntenle a Jesucristo si él vivió o no soledad. Amén. Como decía un pastor, por vosotros no lo digo, pero vosotros os lo digo. Amén. Me gusta esa frase, pero bueno. Vamos a orar. Señor mi Dios, una vez más, qué hermosa es tu palabra. Cuánto nos enseña Dios. Y qué sencilla es, Señor. Pero qué difícil muchas veces de vivirla y de ponerla en práctica. Por esa razón, Señor, yo te pido, Padre, que nos dé la facultad, nos dé la gracia de poder vivir, Señor, tu palabra, de poder oírla y obedecerla con agrado, con deseo de corazón, Señor. Y esto que acabamos de oír, Padre Santo, que sepamos, Dios mío, aprender a ser consolados por ti, que aprendamos a consolar a otros y que aprendamos a perdonar y que aprendamos a tener tú sabes, Señor, que una de las cosas, uno de los ingredientes que tiene la autoridad es la responsabilidad. Si no es responsabilidad, no es autoridad. Y la autoridad es responsabilidad. Por lo tanto, hermano, Señor, enséñanos a ser maduros, enséñanos a dejar a los niños lo que es de niños, la manera de hablar, la manera de juzgar, y queremos ser adultos espirituales, ya hombres, Señor, y ser íntegros delante de ti. Y te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.